A continuación, conferencia magistral, música del tiempo de la colonia española en los archivos musicales de Bolivia, a cargo de nuestro invitado, experto padre Piotr Nairot. Padre Piotr nos visita en Bolivia ya muchos años. Él nació en Polonia en 1955. En 1974 ingresó a los misioneros del Verbo Divino. Completó sus estudios de teología y sociología, obteniendo la licenciatura en la Universidad Católica de Lublin, Polonia, en 1981. 1985 fue a Washington, D.C., donde estudió en la Georgetown University y en la Catholic University of America. En 1988 completó sus estudios de música litúrgica, obteniendo el grado de máster. El mismo año obtuvo la beca Paul Hanley Fairfay, que le permitió obtener el grado de doctor en artes musicales con la presentación de su tesis Vespers Music in the Paraguay Reductions. En 1994 publicó en la ciudad de La Paz, Bolivia, Música de vísperas en las reducciones de chiquitos, años de 1691 y 1767. En 1997 fue nombrado director artístico del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos desde 2003. Es así miembro de la Asociación Pro Arte y Cultura. 1995, Padre Nairot trabaja con la Coral Nova, dirigida por Ramiro Soriano, y otros elencos musicales de Bolivia, América y Europa. En 2006, apoyado por APAC, fundó el coro y orquesta Aracándar, el más renombrado elenco musical boliviano, reconocido mundialmente por la interpretación de la música barroca misional. Desde 2001 trabaja en la Facultad de Teología de la Universidad de Adam en Poznań como profesor adjunto en el Departamento de Teología Pastoral. El 6 de marzo del 2002 recibió el grado de profesor asistente en el campo de liturgia e historia de la Iglesia en base a su disertación Indígenas y cultura musical de las reducciones jesuíticas. Editorial Verbo Divino Cochabamba también hizo publicaciones. El 2003 en la Universidad de Adam la Universidad Adam le nombró profesor titular de la misma universidad. Y en el año 2012, el presidente de Polonia le otorgó el título de profesor de Estado. Señoras y señores, con ustedes, nuestro padre Piotr Nairot. Muchas gracias. La Universidad Católica de Bolivia, felicidades por su aniversario y gracias por invitarme para presentar un resumen de casi 3 décadas de estudio en los archivos de Bolivia y de América. Un estudio, y todo lo que hago no es otra cosa que sacar del olvido un producto como resultado de la labor apostólica, no solamente por los jesuitas, sino por todos los que estuvieron aquí. Y si bien es cierto que yo he terminado todos estos estudios y todas estas cosas que aquí se ha presentado, es verdad, pero los fines de semana, sábado por la noche y domingo, yo he trabajado aquí 18 años, yo trabajo en las parroquias y doy 2, 3 misas y estuve 2 años también en el Alto. Así que un gusto volver otra vez a La Paz, donde he pasado 18 años de vida estudiando las culturas del oriente de Bolivia. Algunos de ustedes han visto noticias por tele, radio, prensa escrita, que hace 3 semanas ha terminado el festival ya número 12, donde en 10 días hemos presentado 153 conciertos, donde por primera vez los que tienen un hijo o una hija talentosos en música ya no necesitan soñar en enviarlo a Nueva York a Juilliard Music School. Bolivia, por su música,
que viene del contexto de la liturgia y de la evangelización, primera evangelización, tiene poder que Juilliard Music School, que los prominentes, los más visibles músicos de 18 países del mundo buscan su lugar en nuestro festival. Todo esto, lo que vivimos es una increíble historia. Parece un invento. Y todo ha comenzado con el hallazgo del manuscrito guardado por los indios chiquitos. Un manuscrito musical guardado por las comunidades indígenas de San Rafael y de Santa Ana en menos de medio siglo pasó del secreto al rango de la noticia más importante en el campo de musicología en el siglo XX. La noticia no solamente en América, pero en el mundo entero. Cuando en 1986 se hacía la película La Misión, extraordinaria película, se creía que toda la música de las reducciones se perdió. Yo ya estaba trabajando en el Paraguay, donde estuvo también McNasby. Y McNasby ya era una autoridad, y le preguntan si hay música de las reducciones. No hay. Y si ustedes miran la película, él fue el consultor. Pero como yo estuve en música desde mis 6 años de la vida, al llegar al Paraguay para misionar, sabía que no voy a misionar yo sin música. Entonces nos conocimos y por eso se compuso esta música. En 91 llegué a Bolivia para comenzar el estudio que hoy en día resulta con 46 volúmenes, más 90 artículos, y esto es una introducción a lo que vendrá después de Bolivia. En base de esto, se ha creado también un tremendo un festival de música. En cuanto a la documentación de música en los archivos de Bolivia, quiero decir que después de 3 décadas confirmo que cuando hablamos de música, ni potencias como México o Perú podrían competir con este país. Es lo más grande que hay en toda América. Podríamos clasificarlo en grupos. Música traída desde Europa, traído por los, no sé. Hablando de música. ¿No? Hemos probado todo esto. Yo soy más de la selva que de acá. Ya. Hablando de música, la tenemos traída desde Europa por los conquistadores, por los músicos que viajaron dejando Europa para buscar mejor vida, mejor oportunidad así, pero también por los misioneros, porque sabíamos que no podemos misionar sin la música. Luego tenemos segundo grupo, música compuesta por los compositores de Europa que viajaron a América. Un Zipoli que trabaja en Roma recibe las noticias que el talento de los indígenas es más grande que de los músicos en Europa y viene acá. Nunca visitó chiquitos, a él volveré. Música compuesta por los criollos, ya nacidos en las familias de los españoles, pero nunca conocieron Europa. Música compuesta por los indígenas y finalmente por los misioneros. Tenemos tercer grupo, música catedralicia, sobre todo de la Catedral de Sucre.
Es una de las colecciones más grandes que hay en toda América. Ni Cusco, ni Lima, ni Puebla, ni Guatemala tienen lo que tiene este país solamente en Sucre. Música conventual. Los jesuitas lograron fama, pero todas las misiones que se formó aquí, los conventos agustinos, franciscanos, mercedarios, tenían música. Quinto grupo, música de las misiones. Y esto es un fenómeno únicamente boliviano. Había en Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Chile, por toda América. ¿Qué era la conciencia de Chiquitos de Mojos, de los guarayos, que han salvado esta música? ¿Por qué se ha perdido en Uruguay? En Paraguay, donde las misiones y las colecciones duraron y eran mucho más grandes. Y aquí tenemos Chiquitos, Mojos, guaraníes y otros. Y finalmente música afroamericana, y el último grupo que tenemos es la música autóctona, que tampoco desapareció. Muestra de los documentos más antiguos, lo que ustedes tienen es uno de los documentos más antiguos que hay en las colecciones de las misiones. Esto es el primer tema que quiero yo abordar aquí. Fíjense ustedes que a veces el manuscrito está en este estado. Para un experto, hasta un pedazo así nos permite especular bastante sobre qué es lo que era esta música. En cuanto a la música que se desarrolló especialmente entre los indígenas, lo más curioso es que después de 3 décadas puedo confirmar que alguna de la música autóctona entró a ser anotada en el sistema de pentagrama, tremendamente importante para abrir nuestros horizontes. Quiere decir que los modos de hacer música y la función que la música tenía antes de la conquista y antes de la primera evangelización en algo era semejante a lo que traían los misioneros. Caso contrario, nosotros no podríamos codificarlo en el pentagrama. Entonces, la enseñanza de la nueva música en las misiones no necesariamente ha sido una tarea tan complicada. Y esto es un primer ejemplo que quiero tocar para ustedes. ¿Cómo sonaba la música de los indios? ¿Y cómo nosotros podemos en este momento reconstruirlo? Intentaremos. Sí, estamos, disculpen.
aquí el ejemplo es mucho más largo, yo quiero simplemente darles el gusto de lo que era. Lo que sí que es sorprendente que estos textos son en las lenguas de los indígenas. ¿Por qué? Porque fue prohibido enseñar nueva religión a los indígenas en español, la lengua de la conquista. Tenemos sermones, catequismos, oraciones, todo en las lenguas indígenas. Ningún misionero podía ir a trabajar entre las etnias sin tener primero conocimiento de al menos 2 lenguas de los indígenas. Recién luego podía ir. El siguiente manuscrito que vemos aquí es un milagro, y yo que soy sacerdote puedo decir, es providencial que esto se ha salvado. Cuando vino el padre Arce desde Paraguay a los chiquitos, sabiendo cómo los indígenas reaccionan, trajo consigo 6 músicos, algunos instrumentos musicales y un poco de música. Toda la música en el Paraguay, Uruguay, Argentina se ha perdido. Pero lo único que tenemos en el mundo con el texto en guaraní, y esto debería de ser el track sonoro para la película The Mission, fue encontrado en Chiquitos. Cuando esta música traída por el misionero salió del uso, alguien lo coló, puso en el cuero y luego puso nueva música allí. Después de años de tener esto en el archivo en Concepción, nos damos cuenta que en las tapas hay música. Es esto que aquí ustedes pueden ver. Y el texto de nuevo en la lengua guaraní. Esto es el único ejemplo en el mundo. De nuevo, es Bolivia quien lo ha salvado. Yo he reconstruido esto, el texto. Claro, tuve que viajar al Paraguay porque hablo algunas lenguas, pero no necesariamente el guaraní. Y esto suena así. Fíjense qué es lo que uno puede reconstruir después de 30 años de estudio en base del manuscrito que ustedes ven. Así sonaba la música en las misiones. Vale la pena también aclarar que todos los ejemplos musicales que yo utilizo en esta presentación es la interpretación de los músicos de Bolivia, mayormente hoy en día de la zona de Santa Cruz, donde radico. Cuando el manuscrito de San Rafael y de Santa Ana fueron llevados a Concepción para protegerlo y para restaurar, hoy en día el manuscrito de Chiquitos es uno de los mejores restaurados en toda América. Nos ayudaron embajadas, universidades, etc. Esto está protegido de tal forma que hasta si el manuscrito se quema, tenemos copias hasta en la nube. Sí, estamos con todo. Estamos con todo. Es el más precioso manuscrito del mundo. No hay nada comparable. Esto
contaba más o menos 5.500 páginas, 3.100 folios, porque un folio puede tener 2 páginas de música, ¿no es cierto? Después de casi 30 años de trabajo en los archivos, en los pueblos de Bolivia, porque normalmente ustedes me ven vestido así, viajando por los ríos de Beni, corriendo, comiendo sopa de piraña, etc. Hoy en día tenemos 13.000 páginas en Bolivia solamente de música misional. 13.000 páginas, lo que hace 25 años se consideraba totalmente perdido. De nuevo, estamos haciendo búsqueda. En Chile han encontrado un manuscrito, 29 páginas, en Chiloé, ¿ya? Y es orgullosos. ¿Cómo era la cabeza? ¿Cómo pensaban los indígenas? ¿Qué pensaban de esta música que lo guardaban de generación a generación? Hablando solamente de chiquitos y de mojos y de guaraníes, para mezclar también con los franciscanos, ¿no es cierto? Tenemos antífonas mayores, antífona al salmo y cántico, aria, cantada, canto devocional, canto liano, canto secular, himno en latín y en vernacular, improperio, invitatorio, lamentación, letanía, magnificat, misa polifónica y gregoriana. Misas polifónicas en Bolivia, solamente de los archivos misionales, tenemos 94. Y estos cantaban todo el repertorio también del canto gregoriano. Bolivia, las reducciones, ha sido centro del desarrollo y del cultivo de música sacra en el mundo, en el espacio de tiempo 1720 y 1760. Ni el Papa pudo pagar 30 o 40 sueldos solamente para los músicos, y los chiquitos lo pagaban, y los mojos más aún. Si uno quería escuchar por segunda vez la misma misa polifónica, tenía que ir, y por eso eran tan piadosos, 4 meses todos los días a la misa, e iban, y lo salvaron. Entonces, luego, motetes, ópera, pastorela, salmo en polifonía y en gregoriano, secuencia, vía crucis, villancico y todo lo demás. Aquí no nos referimos al repertorio catedralicio ni tampoco conventual, tan solo misional. Si yo hablaría en este detalle del Sucre, necesitaría 3 pantallas. No hay nada. Bueno, ¿cómo eran pues estas misas polifónicas? Hoy hemos escuchado canto gregoriano. Yo he trabajado aquí canto gregoriano. Monseñor Abasto Flor algo se acordará. Bueno, hay mis 3 alumnos. Yo enseñaba canto gregoriano. Ellos grabaron un CD y lo grabaron tan bien que yo lo utilizo en mis clases en todo el mundo. Y hacíamos allí, digamos, la misa gregoriana. En Santa Cruz prefieren polifonía. No sé por qué, no sé cómo explicar. ¿Cómo suenan estas 94 misas polifónicas de Bolivia? Bueno, escuchemos. El llamado a la misa, ¿no? Nos faltan estas cosas. En mi iglesia hay. Es la parte de soprano, misa encarnación, y la parte del violín, todo reconstruido.
Ya, 94 solamente de las misas. Esto no puede dormir en el archivo. Esto tiene que volver tampoco solamente al escenario. Por eso en Santa Cruz durante el festival hacemos más de 20 misas barrocas. Más de 20 misas barrocas, comenzando por la catedral. Y estas misas suenan. Aquí tienen ustedes la pantalla. La misa, después de 14 años de hacerla o de concluir la primera transcripción, visito Suiza, Zúrich, y con un amigo mío caminamos por la ciudad y le pregunto, ¿qué es este edificio? Porque yo soy curioso. Y dice, bueno, es una biblioteca. ¿Y hay archivo? Me parece que hay. ¿Entramos? Entramos. Y entré. Busco en el fichero y digo, ¿puedo yo estudiar acá? Bassani, ¿me puede traer? Y me trae. Y en 5 minutos lo tengo sobre mi escritorio. Comienzo a leer y no creo mis ojos. Yo conozco esta música. ¿Pero de dónde? Si yo leo 50, 60 páginas al día la música, y ya son 60 años que lo hago. Y busco en mi computadora y ubiqué. Esta misa que hemos escuchado es de este compositor, Bassani. Bassani lo llamaba Misa 3, pero cuando llegó a las misiones, y esta es la actitud de los misioneros y de los indios músicos. Los indios que son tan talentosos y tan bien preparados leen esta música y dicen, suena bonito, pero podemos hacerlo mejor. Sí, porque estos italianos, ¿no?, ya hacen de la misa concierto y ópera. Y lo escribieron de nuevo. ¿Y qué hacen? Primero le bautizan. La misa no puede llamarse 3. Le pusieron misa encarnación. Y el rojo que ustedes tienen acá, ellos lo eliminan y escriben de nuevo, porque esto es ya actitud de la mentalidad europea, donde el músico hasta en la iglesia más busca oportunidad para mostrar el brillo, su técnica. Y para los indios, y esto se vive hoy en día también, yo pues navego por Beni, me voy a Chiquitos, me voy a Potosí, Ali, ¿no es cierto? Ellos escuchan esta misa en interpretación de Juilliard Music School y dicen, bonito, pero no es nuestro. ¿Por qué? Es porque ellos lo cantan como si fuese la melodía, armonía y ritmo. Y la música en las misiones tiene que ser alabanza de Dios y oportunidad para elevar mi alma hacia Dios utilizando melodía, armonía y ritmo. Por eso está aquí. Otras veces, la música cuando llega a las misiones, llega con el texto en latín. Allí donde está escrito ritornello, esto vino desde Córdoba, Argentina. Y chiquitanos dicen, bien, pero primero no es nuestro porque el latín aquí cantamos cuando nos visita el obispo y lo respetamos. Entonces hacemos la ópera. El nuncio no llegaba todavía. Pero hacemos la ópera en latín cuando llegaba el gobernador en otra lengua. Esto
han puesto el texto en la lengua chiquitana. Y el siguiente, lastimosamente la lámina no es. En Mojos hay 130 obras con texto en las lenguas de los indios. Yo estudié música y musicología en muchos países de Europa porque soy europeo. Estuve en los Estados Unidos donde hice maestría y doctorado y luego estuve años con Guggenheim. Nadie nunca me ha enseñado barroco latinoamericano. Después de 30 años de investigación que se hace en Colombia, en México, un poco menos en Perú, pero sobre todo en Bolivia, tenemos que reescribir la historia de música porque lo que ha ocurrido aquí no se ha tomado en consideración. Esto es una lamentación del Jueves Santo con el texto en la lengua de Beni. Escuchen cómo cantaban esto y cómo sonaba el introductorio del canto. Melodía beniana. Esto es el arte universal. En mi estimación, no podemos quedarnos con esta música encerrados tan solo en Bolivia o en Santa Cruz. Tenemos que ir al mundo porque esta música tiene totalmente carácter universal. Ayer y hoy, aquí y allá, para joven y para ya avanzado en la edad, y en 100 años más, esta música tiene encanto, es espiritual y tiene mensaje. En el mundo entero, con esta música de Bolivia, yo estuve ya en salas como Wigmore Hall en Londres, como Concertgebouw en Ámsterdam, y las entradas vendieron 5 semanas antes. Como Viena, Nueva York, The Kennedy Center en Washington, D.C., en el mundo entero, y la gente la aplaude de pie. El caso de ópera. Bueno, solamente voy a añadir, en cuanto a la música barroca en Bolivia, escúchenme, tenemos textos en chiquitano, guaraní, trinitario, aymara, guarayo, quechua, canichana, ignaciano, tal vez otras lenguas porque no todo ha sido. Es esto lo que es Bolivia. Es esto lo que es Bolivia. Ópera. Aquí tienen 2 ejemplos de ópera. Hasta poco se creía que en toda América se ha salvado una sola ópera, La Púrpura de la Rosa, en Lima. Desde que comenzamos la investigación en Chiquitos y en Mojos, yo he ubicado 5 óperas solamente en los archivos misionales. Estas son San Lorenzo en latín para los obispos, San Ignacio en español para los gobernadores, San Francisco Javier en chiquitano para la gente local, El Justo y el Pastor en chiquitano para la gente local, y luego, ¿saben qué? La demanda técnica en el siglo XVIII para cantar una aria más grande, más fabulosa, era la música de Hasse, compositor
alemán. No creía yo a mis ojos cuando encontré la ópera de Alice, que alguien me dijo que es de Alice, yo lo tenía como anónimo, en Mojos. ¿Cómo era la música aquí si esto tenemos así? Caso Zipoli. Tengo 10 minutos, yo sé que es largo esto, pero ya voy a ser breve. Caso Zipoli. Zipoli tenía fama en Europa, su música se imprimía allí. Era maestro de capilla de Chiesa Gesù, una de las mejores pegas que había en la época. Y de repente deja todo diciendo, pero entre los indígenas yo puedo escribir mejor. Allí hay otra cosa, y vino acá, 1717. Se fue a Córdoba, terminó filosofía y teología y no había obispo para ordenarlo. Se enfermó y murió. Nunca estuvo en las misiones, los indígenas iban a estudiar con él. Toda su música se pierde en Córdoba, y ¿dónde la encontramos? Chiquitos, Mojos y Sucre. Nosotros no conocemos Zipoli cordobés, nosotros conocemos Zipoli misional, así como los indígenas han hecho el arreglo de esta música. ¿Cómo son los manuscritos? A veces en el siglo, la última copia de música barroca en Mojos se hace 2005, y cuando recogimos y ya teníamos tecnología para dejar fotocopias, un año más tarde yo visito algunos pueblos y veo que de fotocopia que les dejamos hacen copia a mano. Yo digo, pero ¿por qué no me dicen? Les saco 10 más. Y ellos me dicen, padre, alabar a Dios con fotocopia. Hemos perdido nosotros estas dimensiones. La Universidad de la Selva mucho nos puede enseñar en cuanto a la religiosidad. Esto es la copia del comienzo del siglo XX. Miren cómo ellos todavía copiaban, la nitidez. Todo reconstruido, todo esto. Y por curiosidad, de los archivos de Chiquitos y de Mojos tenemos 1885 títulos de obras. Una ópera dura más de 1 hora. ¿Ya? Pasemos solamente 7 minutos a Sucre. Esto es la música del archivo de Juan de Araujo, que dejó España y vino a Sucre, que era lo máximo en el mundo. Todo el mundo aspiraba a puesto de maestro de capilla de Sucre, porque venía la plata de Potosí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, cada músico, cada compositor quería, y por eso la música, la obra más grande de Sucre es Vísperas a 4 coros. A 4 coros cantaban. En Cusco hay una obra a 7 coros, pero una obra, mientras que en Sucre hay muchísimo. Muchísima música de Perú, por eso también venía a Sucre. Roque Ceruti a los 18 años dejó Italia y se fue a Perú y trabajó en Arequipa y en Lima sobre todo. Su música se copió para la Catedral de Sucre, se perdió en Perú y la tenemos acá. ¿Cómo lo consideramos? ¿Peruana o boliviana? Muy difícil, muy difícil. Pónganse en mis zapatos. Ya, aquí tenemos la música de Sebastián Durón. Muchos compositores nunca viajaron a América, pero esto era como mandar a su hijo hoy en día a estudiar, qué sé yo, en París, en Nueva York. Ellos mandaban a Sucre su música porque Sucre era un lugar tan importante. Todo esto, fíjense que yo no hablo de otro ambiente que las catedrales, conventos, misiones.
Esto es lo que la Iglesia ha dejado en Bolivia. Es esto lo que hemos contribuido, no solamente sacerdotes o monjas, porque los músicos eran laicos, pero ¿cuál ha sido el ambiente? Y ahora, en los últimos 2 festivales, los que nos siguen se han enterado, Pedro Jiménez de Abril y Tirado, increíble compositor, Mozart de América, nació en Arequipa y allí vivió la grande parte de su vida, pero los últimos 23 años estuvo en Sucre. Se ha creído hasta hace pocos años que en toda América hay 5 sinfonías, 4 o 5, en Guatemala y en Colombia. De repente, al referirnos a la música de Pedro Jiménez, solamente de él, en Bolivia tenemos 40 sinfonías. Exactamente el mismo número de sinfonías compuso Mozart. Hace 2 años yo reconstruí la Sinfonía 40. En 2 años esta sinfonía, ¿no?, está tocada ahora en toda Bolivia, se ha presentado en Argentina, en Chicago hizo tanto lío, disculpen, ¿ya?, que ahora estamos preparando para presentarla en Miami. Estuvo en Europa. Así que en 2 años el potencial de este compositor es increíble. Aquí las monjas de Cochabamba, otro archivo totalmente desconocido, con óperas, con todo. Y la música que todavía está en las manos privadas, pero yo ya lo tengo. Bueno, las copias, no, porque es patrimonio. Esto, yo no tengo en mi posesión una hoja, es patrimonio, pero este patrimonio pertenece a todos, entonces tenemos que tener para estudiarlo. En Trinidad, unos 30 folios. Luego, fíjense, en Mojos, 60 folios he pillado en San Ignacio de Mojos. En San Ignacio de Velasco. En San Ignacio de Velasco, en el siglo XIX, cantan la música de Dvořák, el compositor checo del siglo XIX. Si ellos copiaban esta música, quiere decir, en el siglo XIX toda Bolivia todavía era sinfónica. Esto se ha caído reciente. Y finalmente el Pedro Jiménez, también en manos privadas, un poco en Sucre, un poco en La Paz. Esto se vendía, sigue vendiéndose. Esto debería devolver a la... Y para concluir, a pesar de 12 festivales, ya les muestro, ¿no?, todavía no hemos entrado ni siquiera en temática como canto llano. En Sucre, más de 40 libros como estos, que pesan 20 kilos a veces. En Tarija, 18 libros de esto. Así que a pesar de que hemos tenido 12 festivales, y digo en 10 días, 153 conciertos, nosotros estamos recién comenzando a abrir nuestros ojos y oídos para estudiar y escuchar la grandeza de lo que es Bolivia en el campo de música antigua. Ojalá haya universidades y ojalá el rector nos ha dicho cuánto ha crecido la universidad, bonito, felicidades. Pero como alguien quien vino aquí del extranjero, casi de la luna, ¿no?, yo me siento muy bien en La Paz porque en mi país, cuando la temperatura en el mar Báltico llega a 18 grados, todos vamos a la playa. Entonces, somos pingüinos. Y La Paz tiene otro clima. Pero pueden creer que en Bolivia ninguna universidad tiene facultad de musicología. Ninguna. Los indios han sido tremendamente prudentes, sabios y creyentes. Que aprendamos de ellos y que hagamos algo. Muchísimas gracias.